minutillos por si tenéis alguna pregunta y queréis hacérsela a alguna de las ponentes. Me queda ahí con un sentimiento, Marta. No, pero no me digas que negativo. No, a mí me emociona mucho. Me encanta. Me emociona mucho. Es un reto maravilloso. O si queréis añadir algo mismo vosotras. ¿Se anima alguien o no se anima a nadie? ¿Cogemos el micro? Sí, Es que no va a llegar a todo el mundo, a la sala. Si os queréis levantar... Oh, para ellas, pues bueno, para ti no. A ver, vale, para responder tenéis algo, ¿vale? Solamente os quería decir, a la de sanidad, más que nada yo, pero os quería decir que todas las ideas que tenéis son realmente maravillosas. Me he quedado alucinado porque realmente sí es verdad que se puede cambiar el mundo a través de la arquitectura, pero claro, yo os pregunto si realmente sois conscientes y realistas con el proceso económico y político y todo eso conlleva. Sí, sois conscientes de todo eso. Por ejemplo, yo me dedico a la sanidad, de pregunto a ti, la sanidad pública ahora mismo tiene un déficit económico tremendo y habría que tirar la paz, el 12 de octubre, muchísimas historias al suelo, ¿vale? Y empezar a construir nuevos hospitales. Entonces yo lo que le pregunto a las tres, a las ponentes en general, la sanidad me toca más helada, ¿no? Porque yo lo vivo y es basura, ¿vale? Desde urgencias hasta el último de la basura, ¿vale? Que hay que tirar. Entonces el tema es que si tenéis una consciencia real del tema económico, político y social de todos los proyectos que habéis planteado aquí ahora mismo. Yo por mi parte lo tengo fácil, porque realmente, o sea, es el urbanismo que hemos hecho es el que nos ha llevado a esta crisis, especialmente en España. O sea, ha sido el urbanismo ese de los negocios, en el cual todas estas cosas no se tenían en cuenta, sino que habría otras prioridades, el que nos ha llevado a la crisis económica. O sea, estamos más que legitimados para cambiar de tipo de urbanismo. Pero es que además lo que nosotros pretendemos ni es más caro ni es más difícil, es simplemente sumar otros objetivos a lo que tenemos que hacer. Es más, yo estoy convencida de que todo funcionaría mejor y que incluso con menos inversión. Vamos, de hecho, para tranquilizarte un poco, te diré que nosotros hemos participado en proyectos europeos, en un proyecto que se llamaba EcoCity, que trataba de poner un poco en práctica modelos de este tipo de nuevo urbanismo, ¿no? Y luego tuvimos la suerte de participar en Logroño en un concurso donde querían hacer unos barrios nuevos y nosotros aplicamos exactamente lo que habíamos hecho en el proyecto europeo y este planteamiento nuevo en EcoCity. Y era un proyecto en el cual teníamos que trabajar con promotores. O sea, no trabajábamos en blanco como en el proyecto europeo, sino que trabajamos con promotores. Y la urbanización, por ejemplo, salía bastante más económica, la que nosotros planteábamos, que una urbanización convencional. Por eso un poco como lo que planteaba Marta en su presentación. O sea que una sala tal y como ella plantea para nacer no tiene por qué ser más cara ni más, simplemente está más pensada con relación a un objetivo, que es que el acto de nacer sea de otra manera, ¿no? Pero no tiene por qué ser más caro. Lo que pasa es que, o sea que por ejemplo, una de las cosas en este urbanismo nuevo sostenible, más para las personas, bueno, tenía algunos ejemplos en el PowerPoint que dejaré por si acaso, ¿no? Pero en barrios donde sí que se están haciendo estos temas, pues por ejemplo, el espacio verde es mucho más natural. No es un espacio verde ajardinado, que también mantenido, que cuesta mucho como mantenerlo y cuesta mucho diseñarlo y tal, sino que se hace además en los lugares donde hay más verde. Pero es que tener un espacio verde natural, aquí yo creo que tenéis algunos sitios como la mesa y tal y esto, pero tener un espacio verde de ese tipo no solo es mucho más saludable para la gente que lo usa, sino que es mucho más barato de mantener. O sea que no es una cuestión tanto de presupuesto, sino de sentido común y sobre todo de prioridades a la hora de hacer las cosas, ¿no? Lo que pasa es que el urbanismo que hemos tenido es un urbanismo en que la única prioridad casi era que alguien se cerrase, ¿no? Esa ha sido la verdad, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y entonces eso es mucho más caro, es más caro económicamente y es más caro socialmente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo lo quería decir, siguiendo un poco lo que
ella dice que ahora, digamos, que se ha construido mucho y ahora hay que reformar, ahora hay que rehabilitar, ahora hay que los edificios, tanto de hospitales como de viviendas, hay que arreglarlos. Por ejemplo, el grupo Rehabilitar de Barcelona, este grupo que les decía que forma parte de la universidad, ellos estaban planteando, además en una exposición preciosa que montaron en el Ministerio de Fomento, cómo rehabilitar las viviendas. Entonces, por ejemplo, en muchos casos se planteaba la posibilidad de que no tenían ascensores, muchas viviendas de todas alturas, para que las personas mayores y los más mayores pudieran subir. Entonces, buscaban lugares que decían, bueno, ¿por qué no damos la vuelta al tema? ¿Por qué no, en vez de meternos en los patios, los sacamos a la calle y cambiamos por dentro determinadas zonas de la vivienda que no tenían antes esa función, vamos a darle otra. Entonces, si se entra, imagínate, por el balcón, entonces a lo mejor ahí se pueden hacer espacios polivalentes y con un cambio muy sutil, que a lo mejor era necesario poner un ascensor en muchísimas casas, se pueden lograr hacer mucho más vivibles determinadas viviendas. Eso lo plantearon ellos, estos no construyen sino que piensan. Y otra cosa que un poco diciendo lo que, siguiendo un poco la tónica de Isabela, no necesariamente tiene que ser más caro plantearse una nueva manera de construir. Por ejemplo, nosotros pensamos que cuando se está planificando un barrio, una ciudad o remodelando, se llama a veces a los, por supuesto, a los urbanistas, se utilizan parámetros económicos, se hablan con los promotores, pero ¿por qué no hablar con los filósofos, por ejemplo? Porque es cierto, y no es ninguna tontería. Me lo preguntaron una vez en una entrevista, ¿usted con quién hablaría? Y yo les contesté, yo hablaría primero con un filósofo o con un especialista en ética, para que me cuente un poco, porque ya sabemos los indicadores, y ya sabemos que no hay parques, pero ¿qué nos tienen que decir estos señores? Hay cosas que nosotros no sabemos, las intuimos, pero ¿y por qué no? Y eso me dio la pista Juanjo Millás, haciendo también, hablando de medicina, una entrevista a un director de oncología del Sanatorio de Valdebros de Barcelona, y decía, ¿usted qué máquina necesita? Dice, no, yo no necesito una máquina, que ya tengo muchos, necesito un filósofo que me ayude. Sí, yo por rematar un poquito el tema sanidad, ¿no? No estamos hablando de cambio de... O sea, aquí el obstáculo grande que encontramos es siempre el obstáculo casi mental, es decir, estamos hablando de ampliar la mirada. Ampliar la mirada puede ser más caro o más barato, no tiene que ver con la solución final económica. Cualquiera de las cosas que estamos hablando aquí tiene que ver con pensar, con meter más ingredientes, con introducir más elementos, generar más bienestar, más salud, más confort y casi siempre, además, es más barato. Solo este apunte en el tema de las salas, en una de las salas que hicimos en Nuevo Belén, es una unidad de parto que está dentro del Hospital Belén, normal, y conocéis y que tal, y entonces esto es una unidad diferente. En el Hospital Belén hay un 35%, 38% de cesáreas estándar. En los primeros 200 partos, en esta unidad había un 10% de cesáreas. Eso es muchísimo dinero, es muchísimo ahorro de dinero. Es un modelo más sostenible. Por supuesto, sin hablar de salud. Es decir, en la primera planta estaba ocurriendo de cesárea a una de cada 3 mujeres y aquí era radicalmente, drásticamente diferente. Eso es salud y eso es dinero. Y esa es la mirada que yo creo que queremos aportar, de que se pueden hacer las cosas de otra manera y que tenemos que poder, tenemos que ser capaces de inventárnoslo entre todos, ¿no? Entre todas y generar nuevas maneras mejores de hacer las cosas, ¿no? De vivir las cosas, vivir las ciudades, vivir todos nuestros procesos. Porque solo un apunte, no es que las arquitectas tengan que hacer las cosas diferentes, es que, o sea, yo creo que lo que tenemos es que aplicar una mirada desde la diferencia y desde
desde la desigualdad, digamos, para que todo el mundo haga las cosas así. O sea, la idea no es que haya una arquitectura o un urbanismo de mujeres y para mujeres, no, no. Nuestra idea es que todos los urbanistas, sean mujeres, hombres o lo que sea, tengan esta mirada e incorporen estos temas a su quehacer como profesionales, ¿no? Por aclarar un poco la expresión. ¿Había por ahí una pregunta? Sí. A ver, yo respecto al tema de lo de la mirada, ¿no pensáis que esa falta de otra mirada es por la falta también de empoderamiento de la mujer? Es decir, cuando en la universidad, yo que sé, en arquitectura hay un 50 o 60% de arquitectas, luego vas al mundo laboral y, bueno, prácticamente todos los sitios no llegamos, vamos, ni al 20%. Y bueno, las tasas de paro de las mujeres arquitectas, pues ni te cuento, ¿no? Entonces, yo creo que también no hemos podido, ¿no?, dar esa mirada que comentaba Marta, porque no hemos estado en el sitio, ¿no?, por las razones X. Bueno, no sé qué pensáis. Estamos ahí en la lucha, o sea, no, el tema está claro, o sea que ¿por qué los temas relacionados con el género en la ciudad tienen menos importancia? Pues porque se les da menos importancia, o sea, ¿por qué un aparcamiento no suele tener charcos y un parque sí que suele tener charcos? Pues porque en el fondo no le das importancia, no hay barcos a la sombra en verano y al sol en invierno y tal, pues porque se desprecia esa actividad, o sea, porque la sociedad es un conjunto, en una sociedad patriarcal, pues eso es una cosa que, bueno, pues que estén ahí en el parque, ¿no? Y lo de estar en el parque, que tendría que ser algo, digamos, satisfactorio y bonito y estupendo, pues yo lo recuerdo como una tortura, las 4 horas de parque que me tocaron a mí durante todo el tiempo de la crianza, ¿no? Entonces, pero claro, es la sociedad la que no le da la importancia. Por eso os digo que me parece importantísimo lo que está haciendo ahora el Ayuntamiento de Madrid, es decir, el Madrid de los cuidados, es darle importancia a algo que es muy importante, como en la misma línea que dice Marta con el tema del parto. O sea, es que algo muy importante no se le da importancia, se considera que es una cosa que sí. En general, cualquier cosa, creo que cualquier cosa relacionada con mujer y con perspectiva de género, tú sabes, ¿no?, que también lo has dicho, pues tiene menos valor y la sociedad lo valora mucho menos. O sea, cualquier acto que nosotros hacemos desde aquí o de otras asociaciones que tiene que ver con género, pues siempre a la gente le interesa menos. Es cierto que vamos cambiando, yo creo, Cristina, pero todo lo que habéis contado pues lo hemos relacionado con lo que ha dicho ella y con lo de que los partos le interesan, y durante mucho tiempo las que hemos ido a los parques hemos ido nosotras. Sí, yo quería comentar una cosa que decía María Ángeles Durán, que es esa señora del pelo blanco que os puse, bueno, ya la conoceréis muchos, que es catedrática de Sociología de la Consejo Superior de Investigaciones Científicas y muy experta en temas de mujer y de igualdad y demás. Y ella dice que las ciudades han sido diseñadas para lo que ella llama varago, que es varón, sano, activo, productivo y motorizado. Varón, sano, activo, productivo y motorizado. Lo llevo diciendo años. Y es cierto, es así. O sea que sí que las autopistas están hechas estupendamente, ahora se están como de conservación, ya muchas tienen baches, pero los jardines, sin embargo, no se les da la misma importancia que los aparcamientos de automóviles. O los diseños de los coches, que yo lo O los me han diseños tenido que fantásticos, por cierto, de algunos coches. Claro, o sea, hace mucho tiempo se hacían los coches y digo que diseñan coches para el típico barato. Yo me acuerdo cuando me compré el Salteón, a lo mejor no os interesa, pero es que yo me reniego porque a mí no me llega, o sea, siempre me da el sol. Por eso yo siempre bajo. Yo bajo siempre. Pero eso, que es una tontería, que lo he leído además también en estudios de género, y dices, joder, es que diseñan los coches al final para los hombres, no los diseñan para una mujer, por lo menos bajita, ¿no? Eso ha ido cambiando porque también nos hemos convertido en consumidoras. Y nos diseñan coches pequeñitos, cuando las mujeres nos gustan los coches grandes. ¿Qué es eso de que las mujeres nos gustan los pequeñitos? Es grande para mí, para el hombre, y el pequeñito para ti, para hacer la cuenta de la compra. A mí me gusta la coche grande, es verdad. No sé si más por ahí. Hay una cosa que, bueno, me han encantado las 3 intervenciones, pero hay una cosa que me impresiona mucho de la de Marta,
el momento en el que un parto sale mal, ¿no? Es un momento doloroso y, bueno, yo no soy madre, pero me puedo poner en el lugar de una madre, ¿no? Esperando ese momento, y es justo todo lo contrario. Tenemos espacios en toda la vida en diferentes escenarios. Incluso cuando morimos tenemos nuestro lugar donde descansamos de una manera u otra, la elegida, y un espacio para los familiares, para esa despedida y demás, ese acompañamiento. Y la verdad es que nunca había pensado en ese momento en el que un parto no sale bien. ¿Qué haces? Claro, a la madre le dicen, bueno, tal, no sé. Es mejor que no lo veas. Claro, claro, exactamente, pero bueno, también habrá ese momento de despedida y es que me parece fundamental. Sí. El inicio del duelo, llevo mucho tiempo interesada en el tema del duelo perinatal, porque es un tabú, o sea, en fin, es tema mujer, tema parto, tema muerte, es decir, vamos sumando tabúes, ¿no? Y realmente es un momento dolorosísimo que ocurre bastante más de lo que nos imaginamos, ¿no? En los hospitales. En España hay una tasa de mortalidad del 3 por 1000, es decir, un hospital como La Paz, que tiene 7.000 nacimientos al año, pues tiene 8 o 9 muertes al año, ¿no? En el mes. Y es un momento de una vulnerabilidad tremenda para los padres, para toda la familia, para todo el entorno. Y entonces tenemos que hacer bien las cosas. O sea, y hay una diferencia brutal entre el inicio de un duelo saludable y el inicio de un duelo no saludable, patologizable, ¿no? Y hay muchas cosas que cuidar y muchas cosas que entender como sociedad, que tenemos que justo, o sea, vale, no ocurre siempre, pero es que precisamente como es tan doloroso y tan duro cuando ocurre, eso es lo que tenemos que cuidar como sociedad, ¿no? Y pues venimos de eso, de es mejor no verle, no es mejor no tener, y es todo lo contrario, ¿no? Una despedida es muy sanadora para los padres, una despedida con ese bebé, con tiempo, con calma, en un entorno tranquilo, en un entorno que no hay gritos, que no hay... Todo eso hace que después la experiencia de duelo, que es inevitable, eso no se la ahorra a nadie, sea de una manera o de otra, ¿no? Sea saludable o sea patológica. Y claro que tenemos que pensar en todo esto, ¿no? Es que ese abrir la mirada significa que cada vez tenemos que ir pues viendo cosas que están todavía más escondidas, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de la accesibilidad en los lugares de parto, mujeres con movilidad reducida que son madres, ¿cómo son atendidas? ¿Qué espacios? Es decir, es un poco cansino porque estamos siempre, cuando llegamos, cuando abrimos una ventana, vemos el espacio, entramos y hay otra ventana, es un poco la muñeca rusa, ¿no? Siempre estamos queriendo, o no nos queda más remedio que ver una realidad todavía más complicada, más minoritaria, como más minoritaria, más olvidada, y es ahí donde yo creo que tenemos que ir siempre pues arrojando luz cada vez más, una antorcha primero y luego y seguir, ¿no? Y desde el género es un poco así, se van sumando los obstáculos, las dificultades, las desigualdades, las diversidades y se genera así. El tema de la muerte perinatal yo creo que es un tema a cuidar muchísimo como sociedad, como arquitectura, como sanidad y bueno, mucho que aprender y que hablar, no poder hablar. Y todo esto no es cuestión de dinero, porque cuando vamos a celebrar un bodorrio nos cogemos el restaurante mejor, en fin, que eso lo cuidamos también mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto también es muy importante, llegar a este mundo, ¿no? Primero el compañero, no, primero... Sí, creo que son los dos, no, ya tú. Bueno, por lo primero me gustaría felicitaros a las tres por la intervención que habéis hecho, que ha sido muy buena, y sobre todo a ti, que lo digo también como hombre, que me ha sorprendido muchísimo, porque es un terreno que no lo conoces y ha resultado completamente nuevo, y por otro lado, que lo has sabido contar muy bien, y que muchas veces no se hacen más cosas, imagino, porque tampoco se conoce la realidad, o sea, y haciendo una pequeña broma, mi abuela siempre decía, los carritos de la compra llevarán motor cuando los hombres hagan la compra. Sí, no era muy pragmática, ¿no? Y por ejemplo, aunque no venga al hilo, siempre hubo una petición feminista, por ejemplo en Holanda, ¿no? Las mujeres siempre en Holanda y en los países sajones perdían el apellido cuando se casaban.
¿no? Lo sabéis, ¿no? Y entonces las feministas pedían que por favor, que no, que ellas querían seguir conservando su apellido de soltera, porque era un legado, que era tan, ¿no? Y entonces los holandeses le dijeron, mira chicas, habéis conseguido ya todo, lo tenéis absolutamente todo, y ya esto es una costumbre ya ancestral que está erradicada, ya está completamente en el tejido social. Las feministas dijeron, bueno, pues vale, pues sí, tampoco lo vamos a pedir. Y pasa un poco el tiempo y resulta que los hombres empiezan a casarse entre ellos, ¿no? ¿Y qué ocurrió en Holanda? Pues ahora todos los hombres y mujeres pueden tener familia. Cuando toca ahí ya... Te voy a contestar a tu abuela por poderes, porque nosotros cuando estábamos en el colectivo de mujeres urbanistas, una de las investigaciones que hicimos fue precisamente el tema este de los carritos en los autobuses, que fue el inicio de nuestra campaña luego para conseguir que se pudieran incluir, como ha comentado Cristina, los carritos en los autobuses. Entonces era curioso porque, por ejemplo, en las primeras investigaciones resulta que los carritos de la compra no podían subir a los autobuses, pero los de correos sí, porque los de correos se supone que eran carritos profesionales. Y entonces a los de correos sí que les dejaban subir el carrito, pero a los de la compra o lo de los niños, que era tremendo, porque era... A mí es que me tocó en primera persona, porque fue justo cuando hicimos la campaña, era cuando tuve yo a mi tío, ¿no? Y entonces era que tenías que subir al autobús, plegar el carrito, coger al tío sacar el bonobús, picar el bonobús, todo esto con el carro y con el plato y tal, y todavía en la MT en aquel momento nos decían que es que era muy peligroso llevar al niño, o sea, subir el carro desplegado tal, que era muy peligroso para el niño. Y decía, ¿y qué te piensas? ¿Que no es peligroso el estar con el bonobús, el tal, no sé qué? Vamos, es que era demencial, ¿no? Pero vamos, reunimos 7.000 firmas, hicimos una campaña continuada y tal, y me acuerdo que llevamos mi último carrito de mi hijo, se lo dimos a Gallardón con todas las firmas metidas dentro, se lo regalamos, y todavía pasó como 3 o 4 años hasta que nos hicieron caso, y lo más terrible fue que al final un padre intentó meter, o sea, el final de la campaña fue después de, en teoría estaban a favor, pero no lo terminaban de hacer, el final de la campaña fue que un padre intentó meter el carro en el autobús, no le dejaron porque estaba prohibido, entonces al final se pegó con el conductor, una historia tal que salió en el periódico y tal, entonces hubo cartas de padres a la MT y tal, diciendo que no podía ser, que tal, que no sé qué, entonces al final se consiguió también a través del padre, pero o sea, ese fue el desencadenante de que por fin dejaran entrar a los carritos en autobús. Ahora afortunadamente hay una campaña incluso como que visibiliza, porque hay unas pegatinas en la MT de Madrid donde pone algo así como bienvenidos los carritos o tal, no sé qué, o sea que es justo lo contrario. ¿No podría ser un poco más pequeño a primera hora? Hombre, yo creo que no, te lo digo de verdad, porque cojo y me encanta que entre los textos. Pero hay unos carritos que son de tal tamaño. Hay personas que también son de mucho tamaño y no se vas a decir que se no entre. Pero es que tenemos derecho, o sea, la sociedad tiene derecho a tener niños, y tenemos derecho a tener niños, tenemos el derecho y el deber de tener niños, porque si no, no existe personas mayores. Por allí. Bueno, gracias por venir a este evento, el tema de la cardiopatía de mi hija. Y fue necesaria tenernos programada porque tenía otro problema, entonces mi pregunta como arquitecta es, ¿se podría también estudiar desde el punto de vista del diseño, del espacio, bueno, sí, pues, de proyectar de alguna manera ese lugar para las que nos vamos obligadas a dar a luz de manera programada como necesaria porque hay un riesgo específico? ¿Hay algún ejemplo? ¿Lo habéis trabajado? ¿Se puede trabajar? ¿Cómo podéis hacer? Sí, por supuesto. Es lo mismo, es aplicar la misma mirada. El primer trabajo que hicimos fue precisamente, nos dijeron, ¿podéis poner más bonito, este quirófano? Y dijimos, sí, o sea, cualquier cosa que hagamos
va a ser profundamente impactante. Y sí, hicimos, pues claro que se pueden hacer cosas. Es que es más, volvemos a lo mismo. Cuanto más vulnerable es el momento, más cuidado hay que poner, también desde el entorno. Es decir, una mujer que acude a una cesárea programada trae una mochila con mucho miedo, con mucha ansiedad, etc. Luego, cuidemos precisamente eso. Y sí, hemos hecho cosas, pero todo tiene que ver con lo mismo, con ocultar, o sea, que esté todo pero que no se vea, por favor. Y bueno, pues introducir elementos de la naturaleza en el interior, lo de meter luz natural en los quirófanos es algo que en toda Europa se hace y aquí es como, no. Pero, madre mía, es que es mucho más bonito ese árbol que estoy viendo ahí que esta pared, ¿no? Y es para mí y es para todos. Entonces, bueno, falta mucho, pero por supuesto, y bueno, pues trae mucho. Que la madre, después de cesárea estás operada en realidad. Sí, estás. Si tienes, como me pasó a mí, a tu niño en neonatos con su WOR, es muy difícil juntar las dos cosas porque tú estás mal, el niño está mal, entonces hay ahí alguna posibilidad de espacio común, se descarta. Es que tiene que ser común. ¿Pero qué estamos haciendo? En Europa, por supuesto. Estuvimos en San Joseph, es un hospital en Berlín, fuimos el año pasado. Y tenía una unidad de cuidados intensivos de las más pioneras bueno, digamos que estaban muy orgullosos. Vayas al hospital que vayas, es el primero en el no sé qué, pero bueno. Y realmente era impactante como tenía la unidad de cuidados intensivos, muy referencia en toda Alemania. Cada bebé estaba en una habitación individual, con espacio para una cama para su madre y para su padre. Y eso es salud. Y aquí, como salchichas Frankfurt, unos al lado de otros, ¿no? Bebés solos. Y eso es una cuestión, es un cambio de mirada. Es un cambio, es muy profundo, por eso es difícil que ocurra, porque tenemos que hacer mucha limpieza de nuestros pensamientos y nuestros tabús y nuestras tal. Pero tenemos que ir a eso. O sea, ¿qué más necesita una madre cuando se encuentra mal que estar con su bebé? ¿Y qué más necesita un bebé cuando tiene algún problema que estar junto a su madre? Y si es muy grave, más con su madre. Y si se va a morir, todavía más con su madre. Es decir, siempre. Entonces, bueno. El Puerta de Hierro, que estamos ahí, mi hija acaba de dar a luz y ha tenido un problema de ictericia, el niño. El Puerta de Hierro tiene una UCI donde a mí me dejan pasar 10 minutos de reloj y tienen un cubículo dentro de las UCIs para la madre, el padre, el niño con una cuna pero grandecito, y a mí me pareció muy bien. Ahí a la madre le dan zumitos, ella se puede no tumbar porque no es una cama, es como un sillón cómodo, tiene que darle el pecho también le va sacando leche por si acaso tiene que estar el niño recibiendo la luz con rayos ultravioletas. A mí me pareció muy humano, quitando del Puerta de Hierro nuevo, no sé si es muy humano porque es tan largo que es un poco demasiado grande, ¿no? Para lo que trae. Pero si tengo un equipamiento... Los monstruos hospitales tienen que desaparecer. Pero por dentro se pueden hacer. Sí, claro. Hay que buscar la escala que se necesita, la escala que humaniza dentro de la escala grande. Las catedrales son muy grandes y sirven muy bien para lo que sirven. Y dentro de la catedral se ha hecho una capilla y dentro de la capilla se ha hecho una... Es decir, que yo creo que también como tenemos lo que tenemos... Perdona, un gran avance, por ejemplo, están siendo los centros de salud. Sin duda. Es un gran avance, porque, por ejemplo, aquí ahora mismo el barrio este tiene su centro de salud, ¿no? Y ahí se gestionan ya laboratorios, rayos, un montón de historias y tal. Antes de llegar al hospital, encontrar ahí un pollo y usar unas urgencias o qué sé yo. Los centros de salud están solventando cantidad de problemas. Incluso los profesionales del centro de salud tienen comunicación con las familias a tope. Yo lo he visto, más que nunca. Conocen a los vecinos. Porque yo estoy viendo así las tripas de salgo desde aquí, son las 2:20. Entonces, las gracias por la atención y por la invitación. Yo quería dar las gracias a vosotros, así que me esperéis un segundo que les doy las gracias. Quería dar las gracias a las tres porque es un auténtico placer que vengáis, que nos hagáis el favor de que San Sebastián de los Reyes, tú menos porque es vecina de Alcobendas y de... Pero hemos aprendido un montón y yo creo que es muy importante visibilizar
temas como estos, ¿no? Me pasaban los compañeros que hay en el Polideportivo de Alcobendas, que bueno, los compañeros de ECO tienen un acto sobre informe de violencia de género. Os cuento también que tenemos un acto de memoria histórica a las 12 en el Teatro Auditorio Tomás Villar. Mañana, sí. Y que el 26 de abril presentaremos el libro de Teresa Aranguren sobre el hijo de Palestina, para que lo tengáis así. Tenemos que dar las gracias a vosotras, muchas gracias a quienes habéis asistido y que seguiremos ahí entre todas unidas con un montón de solidaridad, intentando que se nos escuche y cambiar las cosas, yo creo. Así que desde Izquierda Independiente, muchas gracias.